Maussan Televisión. Buena televisión. Llegamos a más de 4.000 metros en los Andes tras la pista de los minúsculos seres que construyeron este enigmático lugar. También hallamos la evidencia de extrañas criaturas que convivieron con nuestros ancestros y fueron pintadas hace miles de años como prueba de su existencia. Además, conocimos una remota laguna de donde se afirma salen objetos voladores luminosos. Esto y mucho más en este episodio de Otro Mundo. Nuestro destino es la región Huánuco en el centro del Perú. Esta vez iniciamos la aventura por avión y desde Lima, ya que por carretera nos tomaría unas 10 horas. Estamos tras el rastro que nos dejaron los primeros humanos, aquellos que poblaron la cordillera de los Andes. Llegamos al pequeño aeropuerto de Huánuco y de inmediato nos dirigimos hasta el tranquilo distrito de San Francisco de Cairán, ubicado sobre los 2.200 metros de altitud y con una población urbana y rural que supera los 5.000 habitantes. Hasta hace pocos años, estas tierras estuvieron en manos de un poderoso hacendado que por décadas explotó los cultivos locales. Es por eso que los comuneros recién han podido recorrer con libertad estas vastas extensiones bañadas por el río Huallaga y hacer algunos descubrimientos en las tierras que pertenecieron a sus ancestros. La exploración ha servido para encontrar pictogramas que representan a los astros y otros que distan mucho de representar escenas convencionales de cacería o de rituales. Sé que, mejor dicho, los hombres primitivos, todo lo que ellos hacían, lo plasmaban. Creo que los antiguos es como la época actual. Tú representas algo en lo que ves, en lo físico, en lo que aprecias como un artista. Lo que es la figura de la luna y el sol. Entonces seguramente lo que ellos podían ver, el sol, y en la noche la luna, también lo plasmaban acá. Es relativamente común hallar pinturas rupestres con el sol, la luna y las estrellas. Sin embargo, un reciente estudio publicado en el Athens Journal of History hace 40.000 años, en lo que hoy es Europa, las pinturas que se pensaba que eran simples reproducciones de lo evidente, en realidad muestran constelaciones de estrellas en el cielo nocturno y se usaban para representar fechas y marcar eventos como el paso de cometas, como al parecer también se dejó grabado en este rincón de los Andes. La investigación de las universidades de Edimburgo y Kent en el Reino Unido sugiere que desde esa remota época los humanos ya entendían el efecto causado por el cambio gradual del eje de rotación de la Tierra. Junto a estos prehistóricos pictogramas aparecen otros que llaman mucho la atención. Sin duda esto puede ser un ave con las alas hacia abajo, en clara señal de haber descendido sobre sus patas. Sin embargo, el autor del pictograma incluye algo muy inusual, algo que sería una escalera. El análisis local nos explica que podría tratarse de un objeto volador del que salió este ser humanoide de cuello alargado y que exhibe 4 y 3 dedos en sus manos. También sería el origen de este ser de espigada silueta, cuello extra largo y que entre las piernas pareciera estar depositando un huevo, tal vez sembrando su descendencia en estas tierras. Si plasmaban lo que veían, podría ser una representación de un tipo de seres distintos a los humanos, tal vez. Bueno, mira, nosotros sabemos algunos extraterrestres, eso no existe de ahora nomás, ¿no? Es muchos años, ¿no? Entonces yo pienso también de repente que ellos en las noches han podido ver y también eso lo han podido plasmar en este lugar, ¿no? Porque aquí nosotros encontramos, por ejemplo, una imagen algo raro, mira, ¿ve? Con 3 dedos en una mano, ¿ve? Y una cabeza, pero si te das cuenta no tiene nariz, tiene ojos, seguramente boca ahí, pero no tiene nariz. Y vemos arriba como un plumaje, ¿ve? Entonces, seguramente algunos imágenes extrañas que ellos también han podido ver, vivenciar y también lo han plasmado acá, ¿no?
Claramente en la representación se ve hombres alargados con 3 dedos, aves que tienen escaleras, una especie de naves por el cosmos. Otro de los pictogramas sobresalientes es este, que se asemeja a una serpiente, cuyo cuerpo parece escamado y posee un rostro antropomorfo que guarda cierto parecido a la fisonomía de los seres desecados hallados en Nazca. Las pinturas están con 3 dedos, mano con 3 dedos. Y claro, y es impresionante. Tú dices, no, pero ¿convivieron alguna vez con ellos? Por supuesto. Ya se dio el caso de Nazca, ¿no? O sea, se descubrió algo que de repente para muchos arqueólogos o qué sé yo, ¿no? Investigadores quieren negarlo, es algo evidente, algo que no podemos negarlo, algo que el ser humano en la antigüedad tuvo alguna convivencia con esta clase de seres. Pero para mí, como estos hombres también ya eran inteligentes, seguramente han utilizado algunas plantas nativas, flores nativas de las plantas, y han hecho una combinación y han dado como resultado para que prueban esta pintura, y han probado que es una pintura que no es fácil de borrar si lo han plasmado. No faltan personas escépticas que tienen una percepción distinta, que también debe ser tomada en cuenta. Normalmente a veces las historias, algunos se convierten en leyendas, algunos tienen cierto trasfondo cultural de nuestros antepasados, pero en tema de realidad es casi, yo creo que más debemos enfocarnos a lo objetivo que a lo subjetivo, desde mi punto de vista. Incluso hay quienes con ligereza dicen que estos grabados son de reciente manufactura y con fines turísticos, algo que es rechazado por los pobladores de San Francisco de Cairán. Entonces, ¿qué pasa? A mis abuelos también lo contaron sus abuelos. Entonces estamos hablando de hace mucho tiempo, que no han hecho de repente nuestros comuneros que viven acá, de repente por llamar la atención al turismo, todo eso. No, no, no. Sino esto tiene hace muchos años y cientos de años. Entonces, básicamente esto vamos a hablar desde la época primitiva. Toda la población en conjunto te cuentan cosas y hechos que han pasado. Incluso los abuelos, los abuelos, lo que han visto, lo que han vivido, ¿no? Esto es historia, esto es futuro, ¿no? De nuestros niños, de nuestros jóvenes y, ¿por qué no, de los adultos? También, porque en gran parte vivimos de cuentos de boca a boca que ellos nos han pasado. Entonces, muchas veces son ciertos. Prácticamente el arte rupestre es considerado como un libro del pasado. Todo lo que veían en la época paleolítica se ha reflejado en las paredes. Es como un libro, es una evidencia, ¿no?, para que contar. Además, hay un detalle que podría pasar desapercibido, pero que usted podrá comprobar. Estas grandes piedras monolíticas han sido cortadas verticalmente para crear una superficie lisa, un marco libre de la porosidad natural de la piedra, una especie de lienzo sobre el cual crearon estos pictogramas prehistóricos. Es muy curioso también que este lienzo en piedra haya sido protegido del agua de lluvia mediante esta cornisa rudimentaria. La cornisa es un elemento arquitectónico que se supone nació en la antigua Grecia, pero cuyo concepto y utilidad ya se usaba en los Andes del Perú, algunos miles de años antes. Si hablamos de supuestos hombres primitivos, ¿qué técnica usaron para tallar o esculpir rocas de estas dimensiones? Por investigación arqueológica se sabe que ellos trabajaban la piedra. Entonces ahí ha habido intervención de tecnología. Estos valiosos hallazgos deben recibir la atención y protección de la entidad estatal para crear un entorno que preserve estos vestigios prehistóricos, aunque hasta ahora nada se ha hecho. Lastimosamente, en estos tiempos, pues, por lo menos nuestra provincia de Ambo no ha puesto ese interés de convertir estos recursos naturales en producto, ¿no? La arqueología, como siempre, convencional, trata de explicar a simple vista, ni siquiera visita el lugar, eso hay que recalcar. La mayoría de arqueólogos en la región huanuqueña muy poco hace el trabajo de campo. Ve fotos o alguien le pasa una referencia y lo registran, pero no se dan al afán de hacer un trabajo de campo, un trabajo de investigación más profundo, más técnico.
ya sacan sus conclusiones y ahí quedó, ¿no? Bueno, el hecho que son arqueólogos. La comunidad tiene claro que esta riqueza debe ser puesta en valor y admirada por todos. Hará unos 4 años o 5 años que recién hemos recuperado todito este terreno de acá. 18 hectáreas planas, pero ahora que ha pasado a mano de la comunidad, ya nosotros tenemos unos buenos proyectos. Por ejemplo, este es uno de los mejores proyectos que estamos ambiciosos. ¿En qué? Vamos a hacer un puente colgante que viene a nuestro proyecto. Vamos a hacer una escalera para llegar con mayor accesibilidad a este lugar. Y vamos a hacer pequeños castillos allí para mantener en cuadros estas pinturas que ustedes están viendo acá. Y esto que llama más la atención al turismo. Dejamos San Francisco de Cairán con su valioso y enigmático arte rupestre para tomar un descanso nocturno, porque al día siguiente nos espera un reto mayor, debido a las bajas temperaturas, la altitud, la distancia, el difícil acceso y la situación del camino. Hasta mañana. Iniciamos la ruta muy temprano hacia Ayancocha Alto, pese a que las condiciones no eran las más favorables. Sí, de veras había que bajar a monitorear el paso de la camioneta porque es inestable totalmente, se ha cuarteado debido a las intensas lluvias. Y bueno, esto no es una carretera, esto es una trocha carrozable nada más que han hecho para facilitar el acceso. Por increíble que parezca, en este lugar tan apartado, incluso más arriba, viven algunas personas. Nuestro amigo, el explorador Babi Trujillo, nos ayudó a abrir paso entre las piedras de los derrumbes frecuentes. Hasta que tuvimos que dejar la camioneta donde se acabó el sendero, sacar todos los equipos de grabación y dividirnos el peso entre todos. Así empezó el ascenso, con una temperatura de apenas 8 grados sobre los 3.500 metros de altitud y bajo una persistente llovizna que hizo algo resbaladizo cada paso. Poco a poco, la naturaleza nos mostraba los lugares que tendríamos que atravesar para conocer unas de las evidencias rupestres más antiguas sobre otros seres inteligentes que pudieron vivir junto a los humanos. Si ustedes pueden ver al fondo, estas cataratas son las que alimentan la laguna Xili, y en la parte de atrás es donde está el gran Apu llamado Tapu. Hasta ese lugar vamos a tener que llegar para poder encontrarnos con nuevas sorpresas que nos tiene reservadas la región de Huánuco, aquí en el Perú. Una de las sorpresas fue encontrar historias vivas, actuales, que nos hablan de una extraña y gran criatura en forma de serpiente que en ocasiones emerge del agua. También luces que salen de la laguna y la existencia de otros grabados rupestres con seres de 3 dedos y de apariencia muy similar a las llamadas momias de Nazca. Pero antes tuvimos que sortear los quebradizos e improvisados puentes. Luego, atravesar ríos de gélidas aguas. Colina arriba nos encontramos con un testigo. Su idioma nativo es el quechua, sin embargo, lo alterna con algo de español y nos habló de un reptil acuático de grandes dimensiones. De la misma laguna. La misma laguna. Del medio mismo. Medio mismo. ¿Salió del agua? Claro. ¿Salió del agua? Salió del agua. Cierto rato lo parece un culebra, tremendo culebra que estaba así. Ese es el momento, ese es todo que lo cuento. También ha sido testigo de objetos luminosos que salen y sobrevuelan la laguna.
¿Y luces? También. ¿Cómo qué luces de qué? Faros que no te acuerdas. Sí, siempre hay algo brillando. 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 ¿Dentro de la laguna o sobre la laguna? Sobre la laguna, sí. Yo más ando por acá, recogiendo mis ganados. Tengo mis ganados por ahí. Por eso siempre lo veo. Cada 8 días, cada 15 días vengo por ahí a visitar mis ganados. ¿Y ves esas luces? Sí. Se puede creer o no en este testimonio. Sin embargo, habría que abrir la mente a la posibilidad de que algo extraño ocurre aquí, porque son varios los reportes que han traspasado las fronteras y han creado cierta fama a este remoto lugar en medio de los Andes. Al volver sabremos por qué este lugar es conocido como el Roswell de los Andes. Estás viendo Otro Mundo. Maussan Televisión. Buena televisión. Seguimos desafiando las alturas de los Andes por lugares que albergan enigmas y misterios, lugares a los que ningún otro equipo periodístico ha llegado jamás. Habría que abrir la mente a la posibilidad de que algo extraño ocurre aquí, porque son varios los reportes que han traspasado las fronteras y han creado cierta fama a este remoto lugar en medio de los Andes. El sector es considerado el Roswell de Ambo, ¿no? Por los hechos misteriosos que ocurren en el sector. Entonces, pero la cosa es que algo pasa en el sector. Y no solo es una persona, es toda la población y pueblos aledaños que se fueron por la laguna. De generación en generación se ha pasado. Incluso actualmente siguen viendo. El señor León has comentado, siguen viendo. O sea, no es que ven todos los días que tú vas a ir mañana y vas a ver. Pero si uno va con la intención de grabar, de investigar o hacer algo, como que no se ve mucho. Pero sigamos ascendiendo porque el clima amenaza con ponerse peor y en esta zona suelen haber peligrosas tormentas eléctricas. Imaginen que si los rayos perforan la piedra de estas colinas, ¿qué le haría a uno de nosotros si nos golpea uno? Aquí en las alturas de Ayancocha Alta, en Huánuco, nos indican que estas perforaciones son las huellas que han dejado los rayos durante las tormentas eléctricas. Esta obviamente ya tiene bastante tiempo, hay vegetación y moho alrededor, pero es solo para dar una idea de la fuerza de la naturaleza en estas alturas de la cordillera de los Andes. Mientras seguimos nuestro ascenso y admiramos esta belleza natural y el abundante recurso hídrico, nos permitimos una breve reflexión. ¿Por qué aguas abajo, en las provincias de Ambo y en la mayoría de sus distritos o colonias, hay una dramática escasez de agua potable? ¿Por qué la población solo dispone de 1 a 2 horas de agua al día en sus casas? Una hora al día y a veces ni 1 hora el agua en Ambo, ¿no? Entonces, lastimosamente, pues nuestros gobernantes que han pasado y aún de turno, poco o nada hacen. Tenemos más de 200 lagunas en nuestra jurisdicción. En Ambo distrito tenemos como 15, en solo Ambo distrito. Increíblemente es que nos falta el agua, ¿no? Nuestro ascenso continuaba por las alturas escarpadas de los Andes. Aún faltaba más de 1 hora de lidiar con el peso de nuestros equipos, la llovizna, el frío y los retos que imponía el camino. Pero cada vez más nos acercábamos a poder comprobar las evidencias dejadas por nuestros ancestros sobre su experiencia con seres que, todo indica, no eran humanos. Ahí también existen casi las mismas figuras rupestres de seres también extraterrestres, porque existen otras pinturas con diferente cabeza, diferentes manos, 3 dedos. Lo más interesante es que esas pinturas no se borran, ¿no? Pero para mí, como estos hombres también ya eran inteligentes, seguramente han utilizado algunas plantas nativas y han probado que es una pintura que no es fácil de borrar si lo han plasmado. Contra todo pronóstico, llegamos a lo más alto,
la laguna El Tinajo y su imponente geografía. Su entorno alberga algunas de las más extrañas pinturas rupestres, de esas que los arqueólogos prefieren ignorar. El arte rupestre que obviamente visitamos es netamente la presencia de seres con 3 dedos, incluso se ve, bueno, también hay seres con 5, como que de 3 también, ¿no? Hombres con antena, se ve una especie de tecnología que se parece mucho al cohete moderno, a una sonda espacial, entre muchas cosas más. Incluso el ser que cuentan las personas, el ser reptiloide que está representado en el arte rupestre. Basta una simple comparación. Esto es lo que la arqueología oficial muestra: figuras humanas, animales, escenas de caza, cotidianas y rituales. Esto es lo que enseñan en las escuelas, pero esto definitivamente lleva nuestro sello. Esto es de otro mundo. Fue pintada hace al menos 5000 años. Presenta manos con solo 3 dedos, una cabeza con un protuberante cráneo y extremidades inferiores igualmente de 3 dedos, es decir, tridáctilas. Un pictograma rupestre que reproduce los detalles físicos de los pequeños cuerpos desecados conocidos en el mundo como las momias de Nazca. Como se recuerda, estos restos fueron hallados por Leandro Rivera, un poblador cercano a las enigmáticas líneas de Nazca al sur del Perú. Los seres tridáctilos se mostraron por primera vez en televisión en 2017 gracias al esfuerzo de Gaia.com, Tercer Milenio de México y el Instituto Incari del Perú. La investigación y el concurso de laboratorios de prestigio determinaron una antigüedad de unos 1800 años del cuerpo más grande identificado como María y un promedio de 1100 años en el caso de los cuerpos más pequeños. Sí, estos pictogramas rupestres hallados en la región Huánuco son representaciones simples y directas de lo que vieron los primeros grupos humanos, ellos podrían habernos dejado la evidencia de la existencia de seres inteligentes no humanos desde tiempos tan remotos. Definitivamente estamos hablando de seres tridáctilos. Las pinturas están con 3 dedos, mano con 3 dedos. Y claro, y es impresionante. Tú dices, no, pero ¿convivieron alguna vez con ellos? Por supuesto. Ya se dio el caso de Nazca, ¿no? O sea, se descubrió algo que de repente para muchos arqueólogos o qué sé yo, ¿no? Investigadores quieren negarlo, es algo evidente, algo que no podemos negarlo, algo que el ser humano en la antigüedad tuvo alguna convivencia con esta clase de seres. Son restos no humanos, ¿no? Entonces estamos hablando de cosas que son reales, ¿no? O sea, no podemos negar la evidencia de un antepasado. Cambiaría toda la historia de la humanidad al aceptar que los seres humanos convivimos con esta clase de seres. Pero además de estas pistas gráficas, podría haber alguna otra evidencia más sólida, tan sólida como la piedra. Lo descubriremos al volver. Estás viendo Otro Mundo. San Televisión. Buena televisión. Llegamos a los rincones más alejados de los Andes y desafiamos su geografía para comprobar en pinturas rupestres que los primeros humanos que se asentaron aquí compartieron sus tierras con seres distintos que solo tenían 3 dedos y grandes cráneos. También dejaron testimonio de extrañas criaturas que, según parece, todavía se ocultan en las profundidades de sus lagos. De la laguna del Tinajo salir un ovni triangular, tamaño de un estadio. Todavía hay mucho por descubrir en estos enigmáticos y lejanos rincones de los Andes,
Y si estas evidencias son algo incómodas para la arqueología convencional y las descartan porque no encajan con sus viejas hipótesis, bueno, ellos tienen sus métodos y nosotros como periodistas seguiremos exponiendo esta información basada en evidencia para ayudarnos a desentrañar uno de los misterios más profundos de la humanidad. ¿Estamos solos en el universo? Nuestra misión consiste en conseguir las evidencias, unir las piezas y mostrarlas, buscando que sean un aporte para el conocimiento y la comprensión de nuestra historia que todas las evidencias nos dicen que está o mal contada o incompleta. Invitar a los medios de comunicación para que puedan difundir todas nuestras costumbres y lo más importante, nuestra cultura y todo lo que ustedes han visto que es el arte rupestre, ¿no? Y que falta aún más cosas que en el futuro seguramente vamos a conocerlo. Hay que repotenciar esto, hay que hacer que todo el Perú conozca este lugar. Y yo sé que ahora van a conocer con este reportaje, ¿no? Porque a la vez esto ayuda a conocer un poco más de nuestra historia. En ello está la labor que ustedes están haciendo y es muy importante a nivel mundial, yo lo creo. Estos hallazgos nos están obligando a dar una nueva mirada a la historia y nos retan a plantear un nuevo paradigma. La pregunta aquí es si estamos preparados para asimilarlo. Hemos llegado hasta un alejado poblado llamado Aukipampa, donde hace poco ha sido descubierta una muy extraña estructura, una edificación única, hecha en piedra. Para llegar a Aukipampa, se requería salir en las primeras horas de la madrugada para viajar por 6 horas en dirección al norte de Huánuco. Bajo el oscuro manto nocturno, nos lanzamos a recorrer una de las vías más peligrosas y accidentadas de la región. Aukipampa es una palabra quechua que significa llanura vieja. Esta vez la caminata fue algo dura, sobre los 4.000 metros de altura, pero no tan extensa como en anteriores ocasiones. Igual recibimos algo de apoyo para el traslado de todos los equipos audiovisuales. Desde que pudimos divisar esta edificación, resultó fascinante apreciar la gran calidad arquitectónica de la construcción, los detalles en el trabajo de la piedra y poder comprobar la reducida escala a la que fue creada esta singular estructura pétrea. Es verdaderamente desconcertante. Definitivamente las personas que vivieron ahí fueron personas que tuvieron esa capacidad de hacer un trabajo arquitectónico tan muy bien especificado, inclusive las manos pequeñas que trabajaron en esas edificaciones está demostrada ahí. El tema de los ductos pequeñitos Eso se puede ver que existe lo que es ventilación, miren. Entonces eso quiere decir que por dentro debe de existir mayor continuidad de lo que son los pasadizos, pasajes, todo ello. Esto nos indica estos ductos de ventilación y estos son ductos de iluminación. Las casas, el ingreso de las casas están hechas con piedras estrictamente talladas y el ingreso a las casas tiene doble portal. Lo que se ha notado es la parte, las puertas de doble entrada, doble jamba, que por cierto es netamente ceremonial, astrológico, eso ya sabemos por investigación. Y la caída de 2 aguas, que no es común a nivel regional. A nivel regional no vas a encontrar algo similar de este detalle en todo caso, ¿no? La parte superior de 2 aguas, ¿de dónde podría provenir? Porque no hay antecedentes aquí de esto, ¿no?
Aquí no, se podría ver en lo que es Europa, pero aquí no. Grecia, más o menos toda esa zona. Aquí no. Aquí no. Aquí lo que son es planos mayormente o tienen una caída, pero no ese tipo. Estás viendo Otro Mundo. Este misterioso lugar ya ha sido visitado por arqueólogos y la explicación que ellos dan, sin trabajo de campo y basados en la mera apariencia, es que se trataría de una maqueta, solo un proyecto en miniatura de construcción. Para salir del apuro, el arqueólogo simplemente dijo que era una maqueta, pero cuando tú te pones a explicar, aquel que hizo esa maqueta no era para jugar, era para vivir. En arquitectura, ¿qué se conoce como una maqueta? Es una representación pequeña de lo que se piensa construir en un futuro. Y si hacen algo con tanto detalle, ¿es más probable que se ejecute o hay maquetas que han quedado solamente en maquetas a lo largo de la historia, digamos, de las construcciones en el mundo? Sí, hay maquetas que solo quedaron en maquetas, pero usualmente se construyen. Mayormente para eso es la maqueta, ¿no? Para poder mostrar y ver y también tener en cuenta lo que es ventilación, iluminación, ¿no? Ver ya una realidad pequeña, se podría decir. Ahora, si hablamos de que podría ser una maqueta, ¿dónde están las construcciones que están al costado? No hay. Estamos hablando de una ciudadela que falta excavar ese lugar. La gente del pueblo desconoce de este hecho porque simplemente lo tomaron como algo que podría ser una maqueta. Como vino el arqueólogo y dijo, no, esto es una maqueta, pero no. Y sabemos que el término arqueológico se lo ha denominado maquetas, ¿no? A simple vista. Pero recorriendo el sector no se ha encontrado una construcción a escala referente al tema de esta construcción de Aukipampa. Si lo denominarían maqueta, debería haber una construcción a escala, ¿no? Pero no hay. Ni en todo el Perú, y eso que he recorrido bastante la región, ¿no? Bueno, realmente aquí lo que es en Perú no se han visto maquetas de este calibre, ¿no? Se podría decir de este detalle, porque podemos ver dos aguas, se puede ver la proporción, se puede ver que existe continuidad en los ductos, entonces hay bastante detalle. Hay construcciones ahí en la altura de Auquipunta, pero no son iguales como lo que estamos observando, son diferentes, ¿no? Claro, se supone que una maqueta se hace para luego hacer una estructura mucho más grande, ¿no? Exacto, eso es lo que nos dijeron, ¿no? Si es una maqueta, debe reflejar esta misma construcción, pero en otros sitios cercanos de ese sitio, ¿no? Debe ser una construcción mucho más grande. ¿Y a lo largo de toda tu comunidad no hay nada similar a esto? Para nada, porque aquí a unos 8 a 9 horas también tenemos otra construcción de los incas, pre-incas, llamamos, que se llama Marcanan. Yeah. Pero no son iguales, muy diferente la construcción. Lo que es maquetas no se ha visto en Perú, entonces es algo nuevo de investigar y de ver por qué se ha hecho esto, por qué existe tanto detalle, por qué la circulación. Entonces es necesario investigar y saber todo ello. Cuando tú ves todo el contorno de las casas, es como si fuera un condominio, un palacio de alguien, porque al costado también existen edificaciones que falta todavía levantar y descubrir, investigar. No hay otra estructura de esas características tan específicas, es como si un arquitecto lo hubiera elaborado. Yo como arquitecta puedo decir que me sorprende bastante porque en Huánuco no existe este tipo de construcciones. Es menester del ejercicio periodístico mostrar los diversos ángulos y explicaciones posibles. Al final, cada uno sacará sus conclusiones. Pero es que hay otras ingeniosas ocurrencias de arqueólogos que afirman que podría tratarse de una casa de muñecas e incluso postulan que habría sido construida como granja de cuyes, que son estos pequeños roedores nativos que en México y en muchos otros países se les llama cuyo o también se les conoce como cobaya. No le podemos dar crédito a una persona que diga, no, que eso es una casa de cuyes, como decía, ¿no? O claro, una casa de cuyes. Imposible. Ahí no entra ni un cuy, ¿no?
O si entra un cuyo, entra de repente estrecho, ¿no? Son seres pequeños, aproximadamente de cuánto estaríamos hablando de 30 a 20 centímetros, ¿no? ¿Qué se ha dicho de este? Se ha hablado de granjas de cuyes, porque tiene pequeños conductos, ¿no?, para crear cuyes. También es un término arqueológico, por cierto. También se ha hablado de pequeñas viviendas para la casa de muñecas, que como se llama en el norte, para que jueguen los niños. También existe una polémica planteada respecto a los probables constructores de esta pequeña edificación que, por lo investigado, sería parte de una micrópolis, una mini ciudadela. Lo anotamos aquí porque en la tradición oral de estos pueblos andinos se habla de pequeños seres conocidos como los gentiles. Nosotros los investigadores, los ufólogos, demostramos de que realmente esta clase de seres existieron. Si tú hablas con los antiguos, yo tenía mi abuela, que murió a los 98 años, ella me contaba que los gentiles eran seres pequeños, que no pasaban del metro o de repente un poco más pequeños. Entonces, si tú te vas al arraigo, la tradición de la gente en esta parte del Perú, en Huánuco, en las alturas, le da la razón. Dijeron que vivieron seres pequeños. Es cierto. Y ahí está la edificación que cuando tú ves, realmente la estructura, inclusive tienen sus divisiones y compartimientos como si fuera una casa que habitaron en ese lugar. Y ahora con un poquito más de investigación, con la visita de las personas que entienden, ya nos hace entender, nos hace una referencia que existieran seres muy pequeños que habitaban por aquí, ¿no? Eso es lo que nos hace entender, por eso son esos conductos, las puertas son mínimas, no son adecuados para los habitantes que estamos como hoy en día. ¿Y esto podría haber sido construido para seres pequeños como algunos piensan? Yo creo que sí, porque en sí podemos ver que existe continuidad y todo se interconecta entre sí. Entonces eso quiere decir que ha habido, ¿no?, una conexión, se ha necesitado que todo se conecte, se circule, circulación. Y aquí en el sector sabemos, o en la región huanuqueña sabemos que hay el término gentil, que es una subespecie que vivía con los yaros, los moradores de aquel entonces, que ellos tenían más conocimiento, más fuerza y eran los constructores de ciertas cosas. ¿Y qué es lo que piensas tú? ¿Que para qué se hizo esto? ¿Para seres pequeños? ¿O fue una travesura de los constructores antiguos, nuestros antepasados? ¿Qué fue esto? ¿Qué pasó? También los abuelos ¿qué les cuentan? Cuentan, ¿no?, que así para adorar al Dios, antes escuchaba, ¿no?, adorar al Dios, al cerro, al sol, y supuestamente que era como una especie para dar culto al Dios, ¿no? Eso es lo que cuentan los abuelos, ¿no? Este rincón de los Andes alberga indicios que nos sugieren que podría tratarse de una estructura con fines ceremoniales, pero necesitábamos acercarnos más y ver más allá de lo evidente, más allá de las apariencias. Teníamos la idea de que solamente se trataba de una construcción en la parte frontal. Sin embargo, inspeccionando la zona que ha recibido un mantenimiento, una limpieza de la maleza por parte de la comunidad, se ha descubierto que en la parte posterior hay algunos conductos que le dan interconexión con la parte frontal. Entonces vamos a ingresar una cámara que está hecha en base a fibra óptica y nos permite ver que en el interior hay un pasaje, podría ser un ducto de ventilación. Ya estamos ingresando 40, 50, 60, 70, 80, 90 centímetros. Si bien es cierto, la nitidez de una cámara sonda tiene sus limitaciones, sin embargo nos permite ver que hay estructura pétrea por todas partes. Es parte aparentemente de un ducto de ventilación
estamos ingresando ya 1,20 m. Este cable tiene 2 metros. Tenemos ya casi 1,80 m. Y seguimos viendo en el monitor que tenemos estructuras pétreas por todas partes. Definitivamente es un conducto aparentemente de ventilación, porque estamos pensando, obviamente nosotros lo primero que hacemos es referir las cosas a los humanos, a la estructura en la que hacemos las cosas, ¿no? Eso lo llamamos ergonomía. Todo el interior es una estructura verdaderamente sorprendente porque está hecha en una escala bastante reducida. Ahora, cuando hemos estado introduciendo la cámara con la sonda, sí, es como si fuera todo un ducto. O sea, por eso digo, debe existir por dentro toda una construcción. Y con tanto detalle se puede hacer, qué increíble, ¿no? Yo podría decir que no. Para una maqueta y que no ha sido realizada, tiene mucho detalle. Entonces, mientras se espera a que los arqueólogos y custodios del patrimonio hagan su propio trabajo de campo, hemos podido observar que esta edificación de Aukipampa no es una casa de muñecas, tampoco una maqueta. Es una grandiosa y minúscula obra arquitectónica, construida y usada por la extraña especie que la construyó. Lo que seguirá siendo una incógnita es la identidad de los constructores. Esta edificación, como muchos hallazgos, fue descubierta de manera casual por los habitantes de la casa adyacente, mientras hacían trabajos de ampliación de su vivienda. Las autoridades locales ofrecieron promover el lugar, pero quedó solo como una oferta. Por eso, los propios pobladores están decididos a hacer algo por el patrimonio arqueológico de su tierra. Ahora la comunidad está tomando de su parte, de su propio esfuerzo, ¿no? Y lo han limpiado también, las malezas, todo lo están sacando y están haciendo los subideros, todo. La comunidad está poniendo de su parte. Quiere promocionar y a la vez queremos, pues, ¿no?, revalorar lo que tenemos, ¿no? Hacer conocer a todo, al país, al mundo. Eso es lo que estamos anhelando como comuneros de aquí. Cambiaría toda la historia de la humanidad al aceptar que los seres humanos convivimos con esta clase de seres. ¿Qué impresión te genera a ti? Bueno, a mí sí me ha sorprendido. Como digo, te saca de esquemas y te hace pensar por qué lo han hecho cuando en Huánuco no existe este tipo, ¿no? Te da mucho que pensar. Pero definitivamente, Joyce, estamos ante un hecho único en el mundo. Acompaña nuestra próxima incursión a lugares inexplorados, en busca de respuestas y de las piezas que le faltan a la historia. Vamos a revisarlo todo, con criterio periodístico, el apoyo de expertos en diversas disciplinas y el soporte de la tecnología. Esto fue Otro Mundo. Hasta la próxima. Visita mausantelevisión.com y síguenos en todas nuestras redes sociales. Maussan Televisión, buena televisión.